Sí nos corresponde historia universal, sí nos corresponde ver desde el principio de la era, pero de la humanidad. Y solamente nos vamos a quedar ahí. Historia 1, historia universal, de primero de secundaria. Nosotros vamos a ver a partir más o menos del siglo XV hasta la actualidad. Porque se supone que ustedes en sexto de primaria vieron desde el principio de la era hasta el siglo XV. Eso es lo que se supone que... De nada, maestra. Eso es lo que se supone que vieron en sexto de primaria. ¿Ok? De todos modos, a mí nunca me ha gustado empezar en primero desde aquí. Yo siempre me regreso desde acá. Entonces también vamos a refrescar un poquito lo que ustedes ya conocen de aquí. ¿Vale? Hablando de esta fecha conmemorativa, siendo el 17 de septiembre, y viendo que ustedes ya trabajaron con todas estas exposiciones, vamos a ver, ¿ok? No nos corresponde como tal, pero vamos a verlo porque un contexto histórico es eso. La historia no solamente son fechas, números, personas y ya, no. Son procesos, son análisis, es herencia, es todo, ¿ok? Y realmente hay algo que caracteriza mucho a los historiadores, que se llama: tienes que conocer tu pasado para poder estar estable en tu presente y poder analizar y favorecer tu futuro. ¿Ok? Entonces sí, necesitamos saber técnicamente de dónde venimos, qué es lo que somos. Hay algunas teorías, apenas yo dialogando con mi esposa, que ella dice, también es categórica y también es científica, bueno, científica como yo y un poco de agnóstico, y obviamente porque creemos en la ciencia. Yo creo en la ciencia, ¿ok? Creo en lo que es comprobable, en lo que yo puedo observar, en lo que puedo palpar. En eso yo creo. Pero ella me dice que tiene la cosquillita, que hay esas pequeñas teorías, o a lo mejor ustedes lo analizarán, que han vivido en otras vidas, o que esta es su tercera, cuarta, quinta, no sé qué vida, ¿cierto? Que ustedes vivieron, que a lo mejor si le tienen miedo al agua es porque a lo mejor en su vida pasada se murieron ahogadas y ahorita tienen un miedo que no se puede explicar al agua. Yo como tal, me da miedo pensar o creer en eso. ¿Por qué? Porque si siempre estoy viviendo en cierta época, a lo mejor yo fui un gran caballero, historiador o trato del siglo XVI y me mataron y ahora nací aquí, quiere decir que soy la misma persona en diferentes épocas. Quiere decir que si yo estoy aquí y estoy avanzando, aquí me morí, ¿verdad? Pero entonces hay alguien que aprieta un botoncito de reset, como todo videojuego, teléfono, y entonces otra vez estoy aquí, todo feliz, voy a avanzar y me voy a morir. Y voy a volver aquí, y voy a volver, o voy a avanzar, pero entonces solamente es un signo. Y a mí me da miedo pensar que entonces, ¿qué es lo que estoy viviendo? Porque entonces yo no tengo esencia, yo no tengo una historia. Darwin se mató y lo mataron por decir que nosotros nacemos, vivimos, nos reproducimos y nos morimos. Y ya, hasta ahí se acaba. Lo que tú hiciste aquí, lo hiciste bien, mal, peor, bueno, malo, fracasos, derrotas. Y ya hasta ahí va. La vida es una línea muy grande y tú solamente tienes un periodo de aquí a aquí. Porque entonces si me vuelven a resetear o a dejar aquí me muero, voy a avanzar unos años y otra vez voy a vivir. Voy a avanzar. Entonces, es un juego muy maquiavélico, como cuando los matan en Mario Bros. Ay, otra vez lo voy a avanzar. Pero como ya tengo niveles avanzados, ahora no quiero aquí, ahora lo quiero acá. Entonces solamente estamos viviendo en este mundo surreal. Y entonces pues no estamos disfrutando y haciendo la vida. Y entonces lo que ahorita,
nos están diciendo de disfruta, goza y esto en la vida, pues ¿para qué lo haces si mejor lo voy a hacer en la otra vida? A mí me da miedo pensar mucho en esta situación, en esta parte. Ella dice que no, que ella va a hacer introspección porque a lo mejor en esta parte metafísica del análisis y de entrar en tu mente que está bloqueada por daños y recuerdos, tú vas a poder analizar y vas a poder ver en dónde te moriste, qué es lo que hiciste. Y yo digo, no lo quiero intentar porque sí me da miedo pensar eso. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer, si esto es historia realmente o son puros cuentos. Lo que usted habla de que vive y después muere y otra vez, y todo eso que dijo, dice, mi papá me dijo que la reencarnación, que dice que es una religión, entonces que cuando mueres y dice que ya estás viendo la luz, se supone que en realidad no estás viendo la luz, sino es cuando estás naciendo de otro bebé, sino como la reencarnación. Sí, yo entiendo la reencarnación, es una parte más religiosa. Yo no me meto con religión, sí la ataco en cierto, o sí lo vamos a atacar, no atacar, sino vamos a ver la historia realmente, no los cuentos que en esa parte de religión sí nos han contado. Y es lo que vamos a ver. Esto del 15 de septiembre que acaba de pasar, ¿sería algo histórico o solamente es un cuento mal contado? Y vamos a ver por qué. Ok, nos sentimos muy patrióticos y muy todo, porque nosotros conmemoramos al día de la noche, ¿qué cosa? El grito de independencia. Eso. Grito de independencia. ¿Que se conmemora qué? El 15 de septiembre a las 11 de la noche. El 15 de septiembre, hasta tiene hora. A las... son las 23 horas, ¿verdad? Sí. Ok, el 15 de septiembre. Que vieron, ustedes tuvieron noche mexicana, comieron pozoles, se vistieron de alguna forma o de algo. Hay algo muy chistoso, México es el único país que un mexicano se viste de mexicano para conmemorar su propia festividad. Es algo chistoso y vamos a ver por qué. Y come comida mexicana porque los 364 días del año come comida no sé de qué otra nacionalidad. Es muy chistoso porque dices, vamos a comer comida mexicana. Caray. Entonces, ¿qué voy a desayunar? ¿Qué voy a comer todos los demás días? Vamos desde ahí, son con pequeñas cositas, ¿ok? ¿Vieron que tiene algún número o conmemoraron alguna fecha, algo así? Nada más el 800 días. Que fueron los 211 años de qué? De que pasó lo del frente. De la independencia de México. Así está el spot. Esto es desde gobierno, ¿cierto? Ok. Independencia de mi México querido. Ok. Vamos a ver algo. Ok. ¿Qué es la independencia o qué es el 15 de septiembre? Ahora sí. Es que según lo que yo investigué, el 15 es cuando se celebra el grito, o el 15 fue cuando Miguel Hidalgo se subió a la iglesia de Pueblo Dolores Hidalgo para tocar la campana de la iglesia llamando a todo el pueblo diciendo para que se uniera a su lucha contra el dominio español. Y el 16 de septiembre a las 5 de la mañana fue cuando Miguel Hidalgo dio el grito al empezar la lucha contra la independencia. ¿Contra la independencia? Contra la independencia, o sea, contra el dominio español, para que ya no fuéramos esclavos de ellos. Pero dices que se subió, ¿verdad? Se subió para tocar las campanas y llamar a todo el pueblo. El señor se subió, chalala, chalala, y ahora está aquí. Ok. ¿Alguien más? ¿Eso pasó? Sí. Eso nos han dicho. Desde primaria. Profesor, según yo, Miguel Hidalgo no tocó la campana. Ok.
primer confrontamiento. ¿Había campana o no había campana? ¿El Señor la tocó o no la tocó? Primer error, ¿cierto? O primer confrontamiento de teorías. Es que según yo, Miguel Hidalgo fue el que desde el inicio y fue el que fue la idea contra la lucha contra el dominio español. Ahí va la primera, esa debe ser buena idea. Vamos todo esto. Spot político, spot de gobernación de la presidencia de México, y que lo ven cientos de miles de mexicanos, 125 millones de mexicanos. Dice esto: 211 años de la independencia de México. Desde esto va el primer error de lectura. ¿Ok? No son 200 años de independencia, porque vamos a analizar realmente qué es independencia, qué es lo que queremos. 15 de septiembre, eso sí, inició el movimiento de independencia. Ok, si tú quieres celebrar el inicio de un movimiento, está perfecto, pero sí hay que decirlo. Ok, porque para mí esto es desde hace 211 años, entonces somos independientes. Y cosa que la independencia no se logró en un ratito ni en una hora determinada. ¿Ok? Eso como primer error. ¿Saben cuándo realmente se dio la independencia o cuándo terminó todo este movimiento? En 1820. Algo así. Pasaron alrededor de 11 años y un día 27 de septiembre de 1821 se proclama como tal el fin, quiere decir que esto es el fin del movimiento de independencia. ¿Ok? Error de lectura también. ¿Ok? Vamos a analizar estos errores de lectura. Se proclama el fin solamente y solamente de la independencia. Según dijeron, a partir de hoy, ok, un señor muy característico, montado en su fiel corcel, está feliz. Si vas hablando de mis dibujos y van a ver su colita y feliz porque ya entró triunfante, ¿verdad? ¿A dónde? Porque el ejército trigarante. Maestro, es un caballo. Claro que sí, ¿ya vieron? Discúlpanos, es que nunca han visto un caballo como yo. Un caballo. Maestro, eso está bonito como dibujo. ¿Ya Parece camello. No podría ser camello porque no tiene jorobas. Ok. Menciona que un 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante entra como tal a la Ciudad de México a proclamar la victoria del movimiento de independencia. Ok, ¿quién es ese hombre? ¿Es el mismo señor que tocó la campana? No fue. Se supone que Ya lo había matado. mataron. Ok, y eso es importante, al menos ustedes sí conocen la historia. ¿Te cortó la cosa? El movimiento de independencia duró de aquí a acá, un periodo. ¿Ok? Ese señor, o este señor, ¿dónde está? Este señor, que lo mencionamos como nuestro gran padre de la patria, aquel persona ilustre que nos defendió y nos salvó y nos hizo independientes, porque así mencionan los libros y así mencionan los discursos de gobierno, pues él lamentablemente lo mataron apenas al inicio. Lo fusilaron y después le cortaron la cabeza y. En 1811 fue matado Miguel Hidalgo. Le cortaron la cabeza y se la mostraron a los Le cortaron la cabeza, la colgaron al lado de sus otros tres militares en las esquinas de la Lóndiga de Granaditas, mostrando como una manera en la cual dice que nadie va a poder contra el Imperio Español. Un buen mensaje. Fue padre. Yo tengo otro.
A mí me dijo la maestra de primaria que lo cortaron porque se metió, no sé qué tanto dijo de dominio español y los españoles se enteraron y lo fueron a matar, que los ponían contra una pared de espaldas, les vendaba los ojos y decían sus últimas palabras. Y aunque se perdonaran, aunque pidieran perdón, no los perdonaban y aún así los mataban. Les disparaban y ya después le cortaban la cabeza para colgarla. Y que digan para que se queden callados y les den miedo de lo que puede pasar. Ok, estuvo cool. Sí. Algo de eso sí pasó. Algo de eso pasó. Ok, vamos a ver, a destapar una de las pequeñas mentiras que nos han dicho por aquí. El 27, bueno, ¿por qué da inicio? Vamos a ver qué pasó antes para que todo esto, este señor se subiera o no se subiera a una iglesia y tocara esto. Ok. España, una gran nación, una gran potencia, durante varios siglos, en 1521 conquista como tal el Imperio Mexica o destruye la gran ciudadela de Tenochtitlán. ¿Ok? ¿Quién es Tenochtitlán? La gran ciudadela de aquí de nuestro imperio mesoamericano. ¿Qué es Mesoamérica? México. ¿Ok? Si vemos como tal toda nuestra república, si vemos como tal todo lo que somos, ok, somos una gran nación. Hoy en día posiblemente tenemos algo así, ¿verdad? Robado, quitado, entregado, como quieran. Pero aún así se ve México. Pero aún así, eso es nuestro México. Pero hubiéramos tenido harto si no fuera por el Santana, ¿no? Esto es México querido, ¿cierto? Hoy en día, antes de 1521, pues obviamente el territorio solamente se mencionaba como de aquí y como hasta por acá abajo. Eso era, digamos, si lo queremos ver así, esto era México, que no se llamaba México sino Mesoamérica. ¿Ok? Tenía imperios, tenía culturas, tenía un gran acervo, tenía tradiciones, tenía usos, tenía gastronomía, tenía comercio, tenía arquitectura, tenía religión, tenía gobierno. Era un imperio inmenso y muy, muy grande. Tenía formas de gobierno, tenía formas sociales, tenía economía, tenía pues, de todo. Pero pues obviamente llegan unas personas un poco más maliciosas y entonces pues obviamente conquista. A partir de 1521 hasta la fecha que dicen que según celebramos fue un dominio español. Ya no se llamó Mesoamérica ni se llamó México, sino se llamó el virreinato. Exacto. Hoy van a ser un encuadres el próximo año. Lo que le quería preguntar es lo de que quién iba a participar de lo de las Olimpiadas de Historia. Quiero participar, pero no tengo 2 años, tengo 11 y en 2 meses los cumplo y solo se falta un mes. ¿Cuándo los cumples? El 13 de noviembre. ¿13 de noviembre? No. Perdón, no son mis reglas, son reglas de del comité organizador. No. Ah, sí, ok, virreinato de la Nueva España. Y sería muy compañero, por lo que se ve. El próximo año, todos los años se abren. Ok, para terminar rápido. Termina esto, Miguel Hidalgo, bueno, obviamente como tenía esto, entonces tenía personitas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tenía un pueblo, tenía personas reales que vivían dentro de esto. Las otras personas vinieran a conquistarlo con sus métodos, etcétera, eso ya nos corresponde. Que su próximo maestro se los diga. O sea, yo. Entonces, bueno, vienen aquí a México, invaden, chalala, chililín, y pasan 300 años, y como ven, 21, entonces, algo así, pasan 300 años,
pues de dominio, hasta que antes, 11 años antes, este señor en 1810, dice: voy a dar un grito para comenzar un movimiento. Ok, este señor, como ven, ¿qué es lo que proclamaba? ¿Cuáles eran los ideales para la independencia? Que ya no seamos esclavos de ellos o que ya no ellos tuvieran el poder contra nosotros. Ok, quiere decir que el pueblo originario se estaba cansando de España para así ser independientes. Eso era lo que se quería, ¿no? Quiere decir que entonces, ¿quién va a proclamar, pues, un levantamiento de indígenas? Pues se supone que debería de ser un indígena, porque es el que estaba sometido, ¿verdad? Ok, segundo error, o segunda cosa que no se los dicen tan chicos, ya están grandes, ya conozcan. Miguel Hidalgo como tal, no se sabe si existió. Miguel Hidalgo como tal, no se conoce una imagen real de él, porque estamos hablando del siglo XVI, no había cámaras. Lo único que se conocía, o lo que para poder conocer a las personas, eran las litografías. Pero las litografías solamente eran parte del alto clero y de la alta nobleza. Entonces, un cura de pueblo rebelado en contra de la Iglesia Católica, que tenía un gran poder en este momento, y que vamos a ver desde dónde surgió el poder de la Iglesia Católica, perseguido y acosado por la Santa Inquisición en México, perseguido y acosado por el gran obispo y el gran papa de Roma, castigado y expulsado de instituciones públicas y de universidades, hablante de varios idiomas, entre ellos el náhuatl, el tarasco, varias lenguas indígenas, que es lo que le ayudó a convencer a la población, y también el latín, y también el francés, y también el italiano, que eso es la herencia de los grandes ilustres y de los grandes personajes ilustrados, de los grandes filósofos griegos, y también el francés, porque son de los grandes pensadores de la Revolución Francesa. Entonces era una persona letrada. ¿Qué quiere decir letrada? Hasta en este momento se caracterizaba mucho: si eras rico, ibas a la escuela; si eras pobre, te quedabas pobre y no tenías nada. La educación solamente se daba para los españoles, y solamente para españoles. Él como tal era mestizo, tenía ascendencia española, y también un tanto indígena. Quiere decir que su papá o mamá se mezcló con un indígena y nació el pequeño Miguel Hidalgo. Pero pues era más español que nada, porque pues si vas a la escuela tienes más dominio acerca de toda la población en general. Entonces ese es nuestro gran héroe de la patria. Como tal, él perseguía buenos ideales, él tenía muy buenas intenciones. Lamentablemente no se juntó con las personas correctas. La persona que al final llegó con sus ideales, que realmente fueron contrarios, porque si el movimiento fue una línea continua, de principio a fin, a partir de su muerte empezó altas y bajas. Y para mí terminó así. Porque si dicen que para el 27 de septiembre de 1821 somos un país independiente, ok, queríamos que ya no tener un régimen de monarquía, ¿verdad? De reyes o virreyes, ¿cierto? Ok, el grandioso Agustín de Iturbide se proclama a partir de 1821 El primer emperador como el primer emperador de México. Después de Entonces, realmente no se termina como tal un imperio, o no se termina una monarquía. Ok, llega nuestra primera constitución del México independiente, la constitución de 1824, en la que determina qué es lo que va a pasar. Bueno, pues aquí en esta constitución son 9 pasos, 9 puntos muy claves, en el cual uno de ellos dice que la religión absoluta va a ser la católica, que las instituciones como tal van a seguir siendo tributarias, y que se quiere proclamar como tal una república.
pero que Agustín de Iturbide sigue siendo emperador. Entonces, como tal, festejar o conmemorar independencia, no sé cuántos años llevamos, porque si vamos desde aquí, ok, son 211. Si lo celebramos cuando entraron triunfantes, son 200. Tendríamos que conmemorar realmente los 200 años de fin del movimiento. Si lo queremos como tal una república federal constitucional, autónoma, federalista y centralista, yo creo que nos tenemos que pasar hasta la Constitución de 1917, en la cual es la actual vigente y determina todas las leyes que ya tenemos hasta el día de hoy. Hasta ese momento, ya como tal se instaura bien un régimen, porque pues pasaron por gobiernos, pasaron por pensadores que dijeron que, ¿cómo se llama? Que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero que se reeligió 5 veces. La persona que a lo mejor dicen que vendió el territorio, pero hizo una buena acción porque fue uno de los grandes militares y que realmente hubiéramos perdido más territorio si no hubiera optado que le otorgaran dinero por algo inminente que iba a hacer, por una independencia que ni el propio gobierno mexicano pudo contener al norte ni al sur, porque también Yucatán, Tabasco, Nuevo León, lo que hoy es Nuevo León, Monterrey, Tamaulipas, Nuevo México, Texas, se independizaron muchos años del territorio mexicano. Logramos todavía contener algunos que otros, Belice y todos ellos ya no. Pero eso es realmente, si queremos ver desde dónde realmente somos independientes o qué proclamamos como independencia, si son los ideales de este señor, que pues realmente nuestro gran padre de la patria no lo conocemos, pues realmente yo creo que todavía no tendríamos una buena independencia, o todavía no seríamos independientes, porque él quería los ideales de los filósofos ilustrados y de los principios de la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa sí nos otorga a nosotros, sí nos corresponde. Último, ¿qué pasó? ¿Ya no te acuerdas? Ok. Eso técnicamente es lo que conmemoramos el 15 de septiembre. No fue como tal a las 11 porque como tal no hay alguien que haya escrito de eso. La primera arenga fue alrededor de la medianoche y que fue en su casa, que es una arenga, el primer movimiento así. Se sentaron, se metieron a su casa, tomaron tequila, ron, whisky, técnicamente sí se emborracharon. Miguel Hidalgo no era como tal un cura como ahorita lo conocemos, era una persona rebelde que tenía esposas e hijos por ahí. En alguna parte. Ya me acordé. La maestra dijo, la que tuve en primaria, dijo que nunca habían visto una foto de Miguel Hidalgo o que no quiso que le hicieran un retrato. Entonces, muchos dicen que por eso tiene esa imagen, porque muchos no saben qué es, así que lo tomaron como esa imagen, pero en realidad Miguel Hidalgo nunca quiso hacer una figura de él o algo así. No tuvo el dinero como tal y nadie iba a retratarlo, pero sí tiene razón. ¿Qué pasó? A mí me dijeron que, o sea, sí, en 1821 acabó, pero que España dijo que ya México es independiente en 1836. Exactamente. Es como decirle a nuestro papá, papá, ¿sabes qué? Yo me voy a ir de tu país, yo me voy a ir de tu casa, me voy a ir a la azotea, pero por favor, si me das una comida porque todavía necesito. Soy un ser independiente, pero si me prestas el carro, por favor, porque voy a salir. 1836, España, perdón, le entrega como tal una carta en la que dicen que pueden validar su independencia, que nos dan permiso ser independientes. Es algo muy triste y es algo que vamos a ver por qué España reacciona así, por qué España nos dejó ser independientes, porque a pesar de que sí hay que celebrar que es toda la independencia, no tanto como tal. Nos aprovechamos. Este señor supo lo que estaba pasando con España en estas fechas y
Hoy en día todos los jugadores de videojuegos dirían aprovecharon el bug, porque pues España estaba débil en ese momento, tenía una guerra civil en manos, tenía una invasión francesa, la cual nosotros también tuvimos dos. Y La guerra de los pasteles y cuál fue la otra. El del 5 de mayo, ¿no? Ah, no. Sí, la del 5 de mayo. sí, la guerra de los pasteles el 5 de mayo. Ganamos la del 5 de mayo. Entonces, pues es complicado decir desde cuándo somos independientes. Es complicado decir qué es lo que celebramos. Pero he ahí una pequeña chispa de entusiasmo y alegría. Vamos a celebrar el 15 para poder olvidarnos de lo que realmente pasó y de lo que realmente está pasando. Y eso es lo que a nosotros nos corresponde. ¿Qué de lo que pasó en el pasado? ¿Qué de lo pasado nos sigue afectando hoy en día? Y de lo que sabemos hoy en día, ¿será historia o puros cuentos? Por favor.